Vamos a tener un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada, en los primeros 6 versículos del capítulo 3, miramos y vimos a Pablo y cómo Pablo habla del propósito de Dios en su vida. Incluso vamos a ver algo más adelantito de cómo pareciera como que él se distrae. Obviamente lo que está escrito en la palabra no es distracción. Las pausas que pudiera haber obviamente son dirigidas por el Espíritu de Dios, pero él empieza a hablar de algo y luego hay una pausa donde él empieza a hablar de su llamado, el llamado que Dios le hizo a él para servirle al Señor. Y él habla como el propósito de Dios para Pablo tenía el fin de revelar los propósitos que Dios tenía para los gentiles en hacerlos partícipes de la promesa en Cristo. Y él dice, este es un misterio y ese misterio siempre estuvo allí. No es que Dios cambió a un plan B cuando las cosas no le surgieron como él quería. No, él siempre tuvo el plan de incluir a los gentiles dentro de esas promesas en Cristo. Simplemente que eso se mantuvo oculto por las edades. Y Pablo fue el privilegiado en poder revelarle a los gentiles que ellos también, nosotros también que somos gentiles, teníamos en Cristo, al venir en Cristo también podíamos disfrutar de esas promesas de Dios. Y luego la segunda parte que vimos la semana pasada, los versículos 7 al 13, Pablo reconoce el regalo de Dios en ser Él que daría a conocer este misterio de la gracia de Dios a los gentiles. Él reconoce que no era merecedor. Él no se levanta el cuello y dice, yo soy una persona merecedora y por eso que Dios me escogió a mí para yo revelar este misterio. No, más bien él se mira como una persona insignificante, como el más menor de todos. Y aprendemos cómo él nos habla de esa maravillosa realidad de que Dios usa a la iglesia. Vimos en los versículos 10 y 11 cómo Dios usa a la iglesia para maravillar a los ángeles. Los ángeles hoy en día siguen maravillados al ver cómo Dios en su sabiduría infinita usa a la iglesia para revelar su sabiduría. Ese misterio que estaba oculto, no estaba oculto para Dios, pero estaba oculto incluso para los ángeles. Y ahora al mirar a la iglesia, cómo Dios usa a la iglesia, ellos se maravillan, pero no se sientan muy erguidos, no se sientan como que somos nosotros a los que los ángeles admiran. Dios es el admirado delante de los ángeles. Los ángeles admiran a Dios al ver cómo Dios está haciendo lo que hizo por la iglesia y la sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Hermanos, hay muchos tipos de oración, ¿están de acuerdo? Diferentes personas oran de diferentes maneras. Hay diferentes tipos de oración. Hay diferentes costumbres que las personas usan durante una oración. Por ejemplo, hay quienes oran todos al unísono. Yo crecí en la iglesia Pentecostés y en la iglesia Pentecostés se acostumbra de que cuando hay un grupo pequeño que se unen en oración, todos están orando en voz alta. No hay nada de mal con eso. Dios no se confunde, no es que Dios diga, no, uno a la vez, por favor, porque luego no les voy a entender a todos. No, Dios puede escucharlos a todos al mismo tiempo y todos están orando al unísono en voz alta y uno está conectado con el Señor, la persona que está a nuestro lado está conectado con el Señor y cada quien está orando. Esa es una costumbre que hay en ciertos círculos, no tiene nada de malo. Otro ejemplo a la cual yo ya me he acostumbrado hoy en día es que cuando nos oramos en un círculo, en un grupo, una persona dirige en voz alta, mientras que las demás guardan silencio y en su mente, en su corazón, están orando, conectándose con esa oración que la persona que está orando en voz alta está haciendo para unidos orar de esa manera. Es una cosa que ahorita yo ya la miro es más costumbre para mí hoy en día, que ya he probado este tipo de oración. A quienes oran a Dios, seguramente a lo mejor usted lo hace, a lo mejor conoce a alguien más que lo hace, que oran a Dios refiriéndose a Él, abordándolo de usted. Señor, usted es el Dios grande y maravilloso. Hay otras personas que usan tú, Señor,
Tú eres el gran Dios, el que me rescató de la muerte, etc. Hay un poquito más formalidad en un tipo de personas cuando oran. Hay un poquito más de, no lo voy a llamar informalidad, porque también sabemos que cuando venimos ante Dios tenemos reverencia, aunque usted ore de tú, usted tiene una reverencia delante de Dios. Vamos a llamarle una cercanía. Y no que los que digan o hablan de usted no están cercanos de Dios. No estoy diciendo eso tampoco, es simplemente diferentes costumbres, maneras de orar. Hay quienes hacen una cosa o la otra. Hay oraciones que se hacen en grupo, hay oraciones privadas. Hay oraciones en medio de la asamblea, como estamos ahorita. Hay diferentes tipos de oración también con diferentes estructuras. Por ejemplo, hay quienes oran como si están dando un anuncio. Aunque estén orando en un grupo en medio de otras personas, empiezan a orar como si están dando un anuncio, como que si le están informando a Dios lo que hubiese pasado. Y no que esté mal, hermanos, pero hay personas que se acostumbran a decir: Señor, gracias te doy porque en este día cuando llegué al hospital y vi la viejita que estaba al lado sentada de la puerta, yo sentí, Señor, darle el sándwich que yo tenía. Ya le había dado una mordida, Señor, pero quería dar. Y oran de esa manera, siempre y cuando en su corazón lo estén haciendo sinceramente y en reverencia a Dios. Dios no mira esa oración mal, ¿verdad? Pero hay diferentes costumbres de orar. Hay diferentes vocabularios que se usan. Hay quienes usan vocabulario ya un poquito más bíblico, porque entre más leemos la palabra, entre más oramos, más practicamos la oración, nuestra oración va cambiando. Usted, si lleva tiempo caminando con el Señor, no ora de la misma manera que oraba usted antes. A lo mejor usted decía: yo no sabía ni orar, no sabía qué decirle a Dios. Pero ahora ya nuestra oración ha avanzado, se ha pulido con el caminar, con la práctica de la oración. Una cosa es verdad, hermano, nuestra oración madura con el tiempo. Nuestras experiencias que pasamos nos hacen cambiar la manera como oramos, si es que practicamos la oración, porque hay quienes no practican la oración. Un cristiano, un hijo de Dios, siempre ha de practicar la oración. ¿Por qué estamos hablando de estos tipos de oración? Porque hoy vamos a ver una oración que hace Pablo. Pablo hace una oración y vamos a ver el primer punto, lo que motiva nuestra oración al Padre. Vamos a ver qué es lo que motivaba a Pablo a dirigirse a Dios el Padre. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15 leen de esta manera: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Él dice: por esta razón, por esta razón. Hermanos, si usted se fija, en el capítulo 3, versículo 1, también él dice unas palabras similares. Él habla de por esta razón. Y aquí en el versículo 14 él vuelve a decir por esta razón. Primero en el 1 dice por esta razón, pero luego parece como que se va tras el llamado de Dios, como decíamos hace rato. Él empieza a hablar como Dios lo llamó para revelar este misterio a los gentiles. Pero aquí en el 14 como que vuelve a retomar, ¿verdad? Dice, ok, ¿en qué estaba? Vuelve al 14, en el 14 y dice: por esta razón me arrodillo ante el Padre. Pablo parece haber hecho un paréntesis, una pausa en los versículos 2 al 13, y aquí en el 14 él vuelve y dice por esta razón. Pero nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué razón es que Pablo ora al Padre? Bueno, hermanos, dijimos, los primeros 3 capítulos de Efesios son doctrina. Los capítulos 4 al 6 son práctica. La semana que viene vamos a empezar a ver esa porción práctica del libro de Efesios. Pero en esos 3 capítulos, hermano, si usted no se ha maravillado de lo que Dios hizo por su vida, lo que Dios revela a través de su palabra que Él hizo por nosotros, usted no ha puesto atención. ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho en los primeros 3 capítulos? El apóstol Pablo se arrodillaba por estas razones. Él acaba de decirnos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Tenemos todo lo que necesitamos, toda bendición espiritual. Y él empieza a decir que hemos sido escogidos por Dios. Él nos dice que hemos sido redimidos, hermanos. Fuimos comprados a precio de la sangre del Cordero de Dios. Usted estaba, antes de conocer al Señor, era un esclavo, pero no de Dios, era un esclavo del pecado. Como en los tiempos antiguos, cuando una persona llegaba a un mercado, se vendían los esclavos al aire libre en los mercados.
Y habían diferentes personas alineadas y los compradores, los que tenían dinero, podían venir y decir: yo quiero a esa persona, yo quiero a esta, ¿cuánto cobras por esta persona? El Señor es lo que hizo con nosotros. Él nos compró a precio de sangre. Eso es lo que quiere decir la palabra redimir. Eso, Él nos redimió con el precio de la cruz del Calvario. Y dice también la palabra que hemos sido sellados con su Santo Espíritu. Una garantía para nosotros. El Espíritu Santo ahora habita. En el momento que usted vino y se entregó al Señor en fe, puso su fe en Jesús, desde ese mismo momento usted, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vive dentro de usted. Y es el Espíritu que Dios dio como garantía que Él va a cumplir lo que le ha prometido, que Él va a cumplir y llevar a cabo su salvación hasta el final. Filipenses 1:6 dice Pablo: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en mí la va a dejar a medias. No, la va a terminar. Él estaba persuadido, convencido, no hay ninguna duda, creyentes, decía Pablo, estoy parafraseando, que si Dios ya comenzó, si tú eres salvo, el Señor va a llevar tu salvación hasta el final. Hay una seguridad en Cristo de nuestra salvación. Y usted dice: pero entonces no se puede perder la salvación. Yo le afirmo por la palabra de Dios que la salvación no se puede perder. No se puede perder. Puede leer 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5, 1 Pedro 1:5. Puede leer todo el capítulo de Romanos 8. Puede Filipenses 1:6, los últimos 2 versículos del libro de Judas. Puede ver en el libro de Mateo, como Jesucristo mismo dice que los que Dios le ha dado, nadie los puede arrebatar de su mano. Ahora, si usted mira a una persona que antes se llamaba cristiano y ahora lo mira con una vida no muy bien y nunca regresa al redil, podemos decir que esa persona podía haberse llamado cristiano, pero en realidad nunca lo fue. Nunca lo fue. Por eso el apóstol Pablo nos invita a cada uno de nosotros a examinarnos para asegurarnos que estamos en la fe, que en realidad somos salvos. Pero si usted es salvo, el Señor ya le dio como garantía un enganche, un down payment. Dios le dio a su Espíritu Santo como un enganche, que el Señor va a cumplir lo que ha prometido. Dice los primeros 3 capítulos de Efesios que se nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que fuimos predestinados para ser adoptados en la familia de Dios. Eso es un cambio drástico. Éramos hijos de ira, dice la palabra, pero el Señor nos trajo a su familia adoptándonos, y ahora somos sus hijos, y en Cristo todo esto fue posible. Cuando vemos todo eso, no nos extrañamos de que el apóstol Pablo diga: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Estas cosas grandiosas que el Señor ha hecho por nosotros han de evaluarse, han de producir en nosotros humillación delante de Él, ha de producir en nosotros un amor por quien Dios es y lo que Él hizo por nosotros, un agradecimiento por Dios. Pero pareciera que a veces nos portamos un poquito como hijos engreídos. Yo acabo de aprender esa palabra. Yo antes decía ingreídos, pero es engreídos. A veces nos portamos así, porque decimos y vemos y leemos todas estas cosas de la palabra y ok, sí, gracias Señor Jesús, y bueno, yo sigo mi camino. No nos detenemos para darle gracias a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas. ¿Estamos siendo agradecidos con Dios, hermanos? ¿Estamos arrodillándonos delante del Señor constantemente, dándole gracias a Él por sus grandes bendiciones que si no nos hubiera dado Él, jamás pudiéramos haber obtenido? ¿Estamos siendo agradecidos? Vemos el ejemplo del apóstol Pablo en la primera parte de este capítulo. También lo vemos en 1 Corintios 15, también lo vemos en 1 Corintios 1, donde Pablo se consideraba insignificante. El versículo de 1 Corintios 1, 26 al 28, él nos dice que lo necio del mundo fue lo que escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y también nos dice que lo débil es lo que Dios usó para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado es lo que Dios usó.
O sea que nosotros, es verdad que nosotros tenemos una posición en Cristo muy elevada, por Cristo obviamente. Es verdad que en Cristo tenemos una maravillosa y grande y alta posición, pero nuestra actitud siempre debe de ser esa de humillación, de agradecimiento, de tener una actitud como la que tenía Pablo. Yo no soy merecedor, soy insignificante. Eso es lo que Jesucristo mismo nos ejemplificó. Imagínese usted nada más, el Dios eterno, justo, porque sabemos que que Cristo fue Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. Y dice la palabra del Señor que el Creador nos enseña, no lo dicen estas palabras, pero nos enseña cómo el Creador eterno se humilló tomando forma de hombre en Filipenses, y se humilló y en una ocasión se arrodilló físicamente y le lavó los pies a los discípulos. El Creador lavándole los pies a la creación. Eso es algo maravilloso. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Esa es la actitud que debemos de tener, una actitud de humillación delante del Padre por todo lo que Él hizo. Y por eso, por esta causa, Pablo se arrodillaba ante el Padre en oración. Por toda la bendición espiritual, se arrodillaba ante el Padre. Esa debe ser nuestra posición en la oración. Ahora, cuando digo esa posición en la oración, obviamente hay diferentes posturas físicas, corporales que uno toma cuando uno ora. ¿Es inapropiado orar poniéndose de pie uno, caminando? No, el Señor no nos pone menos atención porque lo hagamos caminando o de pie o sentados. Obviamente yo creo que el que usted se humille también corporalmente es bueno, muestra una sumisión delante de Dios. Pero lo más importante es de que su corazón esté humillado delante de Él. Cuando usted venga con Él, no venga como si usted le va a ordenar a Dios. Porque Dios no es nuestro títere, no es nuestro genio de la lamparita que uno, nada más al momento que uno abre la boca, ya el Señor va a hacer, sí Señor, sí, ¿cómo quieres que lo haga? No. Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, cuando oraba, le decía al Padre, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. La oración no es para doblar el brazo al Señor. Es más bien un medio por el cual Dios moldea tu voluntad a la voluntad de Él. Eso es como deberíamos de ver la oración. Él se arrodilla, él toma una posición corporal, pero estoy seguro que el corazón de Pablo estaba en una posición de humillación. El versículo 15 nos dice que del Padre recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Cuando nacimos, hermanos, recibimos nuestro nombre, nuestro apellido por parte de nuestro Padre. Yo soy Vargas por mi padre. Esa es la costumbre, ¿verdad? Si es posible y si hay una posibilidad, si nacimos con nuestro Padre, Él nos regala su apellido. Yo soy Vargas. Por ejemplo, mi esposa, ella ahorita se llama Vargas, se apellida Vargas, pero no es porque nació Vargas. Ella es Jiménez de nacimiento. Ella dice que a mucha honra, pero yo la ignoro cuando dice eso. Cuando nos íbamos a casar, hermanos, yo nací aquí en Estados Unidos y la costumbre aquí en Estados Unidos es que la esposa toma el apellido del varón. Eso es la costumbre. Yo nací aquí en Estados Unidos y estoy acostumbrado a las costumbres de aquí. Y ella no quería tomar el apellido Vargas. Pero yo le dije, si no te tomas mi apellido, no me caso contigo. Y ya es Vargas. Nosotros recibimos nuestro apellido por nuestro Padre. Y dice aquí la palabra del Señor que del Padre reciben todas las familias. ¿Qué dice? El versículo 15, recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, eso lo que quiere decir es que la paternidad de Dios, el Padre, es el ejemplo máximo de paternidad para todos. No hay mejor padre, y me estoy refiriendo a madre y a padres terrenales. No hay mejor padre que nuestro Padre celestial. ¿Verdad que no lo niega usted? No hay mejor Padre que nuestro Padre que está en el cielo. Él nos adoptó en amor, hermanos. Efesios 1:5 dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Glorioso Dios, hermanos, que nos hizo hijos y con sus hijos formó la iglesia para mostrar, como decíamos, a los ángeles su sabiduría. ¿Cómo es nuestro Padre?
hermanos. Le pedimos en confianza. Podemos venir delante de Él en confianza. Lucas 18 nos habla de esa viuda que venía delante del juez injusto. Dice la palabra del Señor que ni respetaba a hombre, no temía a Dios. Y esa viuda llegaba todos los días delante de ese juez pidiéndole que hiciese justicia de su adversario. Y ese juez nada más la ignoraba, pero ella insistía y volvía y oraba hasta que un día ese juez injusto se cansó y dijo: ya, para que no, esta mujer me es molestosa, me es molestia, para que ya no me deje de molestar, le voy a conceder lo que ella está pidiendo. Entonces hay una comparación allí. ¿Cuánto más nuestro Padre? Él no es un juez injusto, es el juez más justo que ha existido y que existirá y que ha existido por toda la eternidad. Él es un juez justo, Él es nuestro Padre. Podemos venir y pedirle al Señor, nuestro Padre, en confianza, sin temor que nos vaya a decir: ahorita no tengo tiempo, ven más al rato. No, a cualquier momento que uno quiera llegar, Él está allí para escuchar nuestra petición. Les hago una pregunta. La motivación de humillarnos en oración es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Es esa nuestra motivación? Lo que Dios ha hecho por nosotros es la motivación en que nosotros nos venimos a Él humillados. Hermanos, porque la motivación también es que tenemos a Dios como Padre y podemos pedirle con confianza. ¿Cuánta confianza usted le tiene a la persona más cercana que tenga usted en su vida? Pues pensando en esa persona, usted le puede tener confianza, mucho más confianza a Dios. Porque Él solamente no es nuestro creador, no solamente es Dios, es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos. Veamos ahora la madurez espiritual que revelan nuestras oraciones, versículos 16 al 19. Dice: le pido que, o sea, se arrodillaba ante el Padre y lo decía: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Todo con la práctica mejora, todo. El niño que está aprendiendo a leer mejora su lectura leyendo, practicando la lectura. Si usted no es un buen lector, si usted no sabe leer o no sabe leer muy bien y no le gusta leer, usted no va a mejorar en su lectura. Usted va a poder mejorar en su lectura leyendo. El que ora y lee la palabra frecuentemente va a modificar, va a evolucionar su manera de orar, su manera de entender la palabra. Comienza a orar, hermanos, de manera más bíblica cada vez. Si uno lee la palabra, esas palabras, esas maneras de hablar, de orar, vienen a ser nuestras. Empezamos a utilizar palabras bíblicas, motivos bíblicos. Empezamos a asimilar las oraciones que incluso encontramos en la palabra. En estos tiempos me preguntaron recientemente que cómo es que yo hablaba bien el español o por qué lo hablaba así. No lo hablo perfectamente. Estoy seguro que usted se pone a anotar las palabras que a lo mejor los verbos que conjugo incorrectamente o los sustantivos que coloco equivocadamente en la estructura de la oración. Usted me va a encontrar errores, segurito. Pero la persona se preguntaba porque como yo nací aquí en Estados Unidos, de padres mexicanos, entonces notaban como que mi español era un poquito mejor que otros que han nacido aquí en Estados Unidos. Entonces yo le decía a esta persona: pues he estado en una iglesia hispana toda mi vida, muchos libros que yo leo los leo en el español, el seminario que estoy atendiendo, que gracias al Señor estoy a punto de terminar, ha sido en español. Entonces esa ha sido la práctica. Lo poquito que he podido aprender y que he podido a evolucionar y aumentar en mi manera de hablar ha sido por la práctica. Gloria a Dios primeramente. Y por esa práctica. Pablo ora por estas razones, hermanos. El versículo 16 dice que fueran fortalecidos por el Espíritu Santo y el poder de Dios. Hermanos, es increíble. No sé si usted se da cuenta de lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí. Él está pidiendo que
Dios bendiga a la iglesia no con su o con una porción de su riqueza, sino al nivel de su riqueza, proporcionalmente a su riqueza. Es lo que el lenguaje original aquí está comunicando. Eso es lo que comunica. Si un billonario de repente le dice, ¿sabes qué? Te quiero regalar una casa. Y le regala la casa más grande, la casa de sus sueños, la casa más bella que usted ha soñado jamás. Exactamente como usted la quiere, con los cuartos que usted quiere, con las terrazas que usted quiere, los terminados de la manera como usted los quiera. Si le gustan los caballos y las gallinas, con gallinas y caballos, todo incluido. El millonario le dice, te la voy a regalar, nomás dime tú cómo la quieres. Y se la regala. Ese billonario le está dando de su riqueza, pero no le está dando proporcionalmente a su riqueza. Ese billonario no va a dejar de ser billonario simplemente porque le regala a usted una casa como usted la quiere. Ese seguirá siendo billonario. Ese billonario está dando de su riqueza, pero no proporcionalmente a su riqueza. Lo que Pablo está hablando aquí, lo que el lenguaje original comunica es que que Pablo está pidiendo a Dios que le dé a su iglesia proporcionalmente a su riqueza. Si su riqueza es grande, está pidiendo bendiciones para la iglesia grandes. Es lo que está hablando aquí el lenguaje original. Se dice que Napoleón Bonaparte, cuando se le pedía un favor grande, cuando se le pedía que hiciera algo grande, él inmediatamente lo concedía. Y él decía, es que me han honrado al pedirme esa petición, al hacerme esa petición. La gente no sabía que solamente a Napoleón podían ir con una petición de esa grandeza. Y él decía, esa es una honra para mí porque ven que yo sí puedo concederles esa petición que están haciendo. Y él la concedía inmediatamente. El Señor Dios puede concedernos lo que nosotros le pedimos. Podemos pedirles cosas grandes, hermanos. No tiene que haber límites a las cosas que nosotros le pedimos, siempre y cuando pidamos conforme a su voluntad. Siempre y cuando pidamos las cosas que le van a agradar a Dios. Porque nos enseña el libro de Santiago que pedimos, pero no recibimos lo que pedimos porque pedimos para nuestros propios placeres. No debe de ser así. Hablábamos, no fue la semana pasada o antepasada, que incluimos un versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Todas las peticiones de tu corazón te concederá el Señor. Pero el punto primordial ahí es deleítate. Si tú te estás deleitando en el Señor, si lo estás buscando en oración, si lo estás buscando en su palabra, tú estás siendo santificado por su palabra, tus deseos van a cambiar. Y deleitándote en el Señor, tus deseos van a cambiar, tu voluntad va a cambiar. Entonces sí, pídele al Señor todo lo que quieras y Él te concederá los deseos porque te estás deleitando en Él. El Espíritu de Dios no tiene límites, es Dios mismo. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1, y si el poder de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ¿vive en nosotros el Espíritu de Dios? Amén. Si vive en ustedes, dice, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Él es poderoso para hacer muchas cosas grandiosas. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestro caminar. Nos dice Romanos 8:1 que Él nos ha libertado del pecado. Esa libertad, ese poder tiene de libertarnos del pecado. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo también nos ayuda, es nuestro paracleto. Esa es la palabra en el griego, paracleto. Romanos 8:26-27 dice que asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El mismo Espíritu nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. La fortaleza es para lo íntimo del ser, dice los versículos que estamos estudiando. Para el hombre interior. Es el hombre interior que se renueva de día a día en su palabra. Y esta fortaleza debería producir madurez espiritual. Pablo nos dice, hermanos, en el versículo 17, si usted está mirando su palabra, la Biblia,
Dice que él oraba por la iglesia para que Cristo habitara en nuestros corazones. Y ahí sí, yo cuando leí eso, yo tomé una pausa. ¿Cómo que estaba orando Pablo para que habite en el corazón de los creyentes? ¿Que acaso Cristo no habita ya? ¿Que acaso la Biblia no dice que Cristo ya habita en nosotros? Porque es que Pablo ora para que Cristo habite en los creyentes. Déjame lo pongo de una manera un poquito más comprensible, usando una anécdota de nuestro diario vivir. Cuando usted se mueve a una casa nueva, usted no entra de un solo inmediatamente a esa casa con sus cosas, con sus muebles, con su ropa, con todo lo que trae, al menos que sea una emergencia, ¿verdad? Porque hay veces que uno está dejando un lugar y uno tiene que entrar rápido a ese otro lugar y no hay tiempo. Pero aún si pasa eso, usted va a hacerle modificaciones a su casa. La casa donde vive usted ahorita, esa casa ha tomado su manera. Se mira como a usted le gusta que se mire. Los muebles están de la manera como usted quiere que, aunque llegue otra persona y diga, ¿por qué habrá puesto el sofá aquí de esta manera? A esa persona se le hace raro, pero es su casa. Usted ha puesto y colocado los muebles dentro de ese hogar. Usted ha limpiado el lugar. Usted ha pintado las paredes a su preferencia. Y han tomado su estilo. Esa casa ha tomado su estilo. Y estoy seguro que usted podrá decir hoy día que esa casa no está como usted la quisiera tener. A ver, no van a salir los esposos enojados en esta mañana porque van a ver muchas cosas que, por favor, píntele aquí, que cambie esto, que tumbe esta pared, etc. Pero no ha llegado a esa casa a estar como usted la quisiera tener. No se enojen conmigo los esposos. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que, pidiendo que Cristo habite. También el lenguaje original aquí nos está comunicando que conforme vayamos caminando y que conforme Cristo, que ya habita en nosotros, sigue habitando en nosotros, nosotros vamos siendo cambiados. Nuestro corazón va siendo moldeado como Cristo quiere que nosotros seamos. Vamos cambiando. Eso se llama, ¿qué se llama? Se llama crecimiento. Se llama santificación también. Fuimos justificados en un punto específico de nuestras vidas, pero a través de nuestro caminar cristiano estamos siendo santificados. Y el Señor Jesús está haciendo cosas en nuestra vida, usando las diferentes situaciones de nuestro diario vivir para moldearnos, aunque a veces nos duela, aunque a veces no nos guste, aunque a veces nos desesperemos. Dios usa toda circunstancia alrededor de nosotros para moldearnos, incluso esa persona que pareciera ser una espinita en la planta de tu pie. Dios la usa situaciones para que en nosotros se encuentre su habitación y esté moldeado y nos moldea a como Él quiere vivir confortablemente dentro de nuestros corazones. ¿Entendemos lo que el apóstol Pablo está tratando de decir aquí? Para que Cristo habite en nosotros, santificándonos. Nos parece a los que nos parecemos a los que nos rodeamos. Por ejemplo, mi esposa antes, cuando ella oraba, hace muchos años, todavía lo hace, pero ya ella no lo ha notado, pero yo sí lo he notado. Ella siempre que oraba se refería a Dios de usted. Y creo que yo he sido influencia, espero que no sea para mal, pero ella ya ora de tú más. Yo no oro de usted, yo nunca he orado de usted, no aprendí a hacerlo así. No es por falta de reverencia, yo le tengo reverencia a Dios, pero nosotros nos vamos pareciendo más por lo que nos rodeamos. Cuando Cristo habita en nosotros, nuestra manera de ser va cambiando. Tiene que cambiar, o si no, Cristo no está viviendo en tu vida. Tiene que cambiar. Cristo debe habitar en nosotros de manera incremental. La oración es que sean fortalecidos por medio del Espíritu y que Cristo more en ellos. ¿Para qué? Para que haya unidad por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu hay unidad cuando todos experimentan su poder y amor de Cristo. ¿Para qué? El versículo 18 dice, para que comprendamos su amor. La idea aquí es que podamos experimentar más su amor. Porque usted no va a poder comprender intelectualmente, usted nunca va a poder comprender el amor de Cristo. ¿Cómo es que Él dejó el cielo? Vino a esa tierra, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, murió, sufrió tanto, resucitó. ¿Para qué? Yo no lo puedo comprender. Intelectualmente yo no puedo comprender. Pero uno va conociendo más a Dios, experimentando
su amor en nuestras vidas. ¿Ha experimentado usted o no ha experimentado usted el amor de Dios en su vida? Desde luego que sí. Entonces, cuando experimentamos su amor, vemos que su amor es infinito. En todo rumbo miramos que es más ancho de lo que pensábamos, más largo, más alto, más profundo. ¿Cuántos crecieron en la escuela dominical cantando ese canto? El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es... Y luego decía, es tan alto que no puedo ver arriba de él, tan profundo que no puedo ver abajo de él, es tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan grande es el amor de Dios, ¿verdad? Dice así. Nunca vamos a poder comprender, y no acostumbro cantar en los sermones, es tan grande el amor de Dios que nunca vamos a poderlo comprender. Intelectualmente no lo vamos a poder comprender, pero vamos conociéndolo conforme vamos experimentándolo. Y usted ya ha experimentado algo grande, que usted era su enemigo y Él murió por usted. Eso es una muestra de amor grandísimo, grandísimo. Es por eso que parece que hay una contradicción aquí. Primero Él dice para que podamos comprender el amor de Dios. Leamos el versículo 3:18 y luego el 19 dice: seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. O sea, conocer algo que sobrepasa el conocimiento. Pareciera contradictorio, pero eso es lo que quiere decir la palabra. Comprenderlo intelectualmente, no lo vamos a poder. Sobrepasa nuestro entendimiento, pero experimentalmente lo vamos a ir conociendo cada vez más. Y su amor debe producir en nosotros agradecimiento, humillación, una reverencia intensa por Dios. Veamos el último punto. La confianza hacia el poder de Dios produce alabanza. Efesios 3:20 al 21 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El pasaje de hoy, hermanos, es parecido al modelo de la oración en Mateo 6, que conocemos como el Padre Nuestro. Esa no es una oración que uno debe de repetir. El Padre Nuestro no es para que uno se siente y diga: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esa no es la intención de Jesús, al Jesús darnos. Él mencionó esa oración porque sus discípulos le pidieron a Él: Maestro, enséñanos a orar. Entonces Él nos da un modelo de oración, no nos da una oración para repetirla 10 veces. Eso no es lo que dice, lo que nos enseña la palabra. Él nos da un modelo. Ese modelo comienza primero reconociendo a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando usted llega a la oración, usted primero lo que tiene, no llegue, ahí va a ser un término que no es muy apropiado para, no llegue así de manera bronca delante de Dios y nomás a pedirle al Señor. No, llegue delante de su Padre: Señor, yo te alabo, yo te doy gracias porque eres mi Padre celestial. Porque sin ti yo estuviera perdido, has hecho tanto por mí. Reconozca a Dios primero. Después de reconocer a Dios, usted puede entonces entrar en peticiones y pedirle cosas de acuerdo a su voluntad. Es el modelo, ¿verdad? Y aquí esta oración del apóstol también parece llevar ese modelo. Comienza diciendo, reconociendo al Padre, y luego también empieza con peticiones y termina con esta alabanza, con esta doxología. Es el término teológico. Es alabanza. Esos versículos 20 y 21 de este capítulo son una doxología al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Él alaba a Dios. Acaba de escribir sobre las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Dios puede hacer muchísimo más, dice esta alabanza de parte del apóstol Pablo. Ni nos imaginamos, hermanos. Su poder obra perfectamente, siempre llega a tiempo y siempre hace las cosas de la manera correcta. Siempre. Su poder obra perfectamente. Entonces, ¿cuál es el resultado de la oración de Pablo?
Pablo pedía fortaleza del Espíritu, pero a eso le agregaba el poder de Dios, y a eso le agregaba para que Cristo incremente en nosotros y podamos experimentar el amor de Dios. Pero al final le decía, todo esto suma y equivale a la gloria de Dios. Todo lo que sucede en nuestras vidas debe ser para la gloria de Dios, para la gloria de Él, para que todo esto resultara en su gloria para Dios por la eternidad. Es lo que dice. Vamos a aplicarlo ahora en nuestras vidas. Yo le voy a preguntar a usted una serie de 6 preguntas. Y si usted cree que es verdad lo que pregunto en esas 6 preguntas, usted conteste amén, al unísono, todos juntos. ¿Usted cree que Dios puede? ¿Usted cree que Dios puede hacer? ¿Usted cree que Dios puede hacer muchísimo más? ¿Usted cree que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos? ¿Usted cree que Dios puede hacer muchísimo más de todo lo que imaginamos o pidamos? ¿Usted cree que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros? Dios lo puede hacer. Dios es capaz. Él no tiene límites.